Bien, a mí me gustaría hacer tres reflexiones en esta ocasión. Ahora que el mercado mejora un poco, yo creo que irá consolidando esa mejoría. En primer lugar, ¿qué tipo de shock tenemos? ¿Es un shock de impacto corto o es un cambio de ciclo económico? En segundo lugar, ¿este es un patrón de varios factores clave? Sí, no y cuáles son. Y en tercer lugar, ¿cuál es la evolución de los acontecimientos, el timing, cuál es el patrón de comportamiento evolutivo, por decirlo de una manera elegante, que va a llevar el mercado a partir de ahora? Bueno, pues vamos con ello. En primer lugar, yo creo que este es un shock de impacto corto, no es un cambio de ciclo económico, salvo que el shock se extienda en el tiempo de tal manera que acabe provocando un cambio de ciclo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ha sucedido es un shock provocado por un factor exógeno, que es un virus, no es un factor económico, y desde la parte de la economía los bancos centrales y los gobiernos están introduciendo estímulos como nunca lo han hecho a lo largo de la historia, entre otras cosas porque no hay inflación ni la va a haber. La globalización permite que la competitividad sea tan global que los precios las compañías acaban compitiendo entre sí, siendo de puntos muy distantes del planeta y apretando márgenes, ¿no? De manera que yo diría que esto es un shock de impacto corto, salvo que la parálisis de la economía se extienda mucho en el tiempo, cosa que no parece probable ahora. A poco que mejore la situación, lo que va a suceder es que los gobiernos van a intentar reabrir la economía lo antes posible, que es lo sensato. Segundo lugar, bueno, ¿qué factores son los claves, ¿no? Yo creo que aquí hay un patrón de dos factores clave. El primero es, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, al principio de esta crisis, el primero es la credibilidad que el mercado dé a las medidas de los gobiernos y de los bancos centrales. Que esa dimensión sea infinita y, por lo tanto, percibiendo que es infinita, las ayudas nunca dejarán de llegar y acabarán venciendo a los obstáculos generados por este shock de virus, ¿no? Creo que hemos llegado a ese punto en el que ya el mercado lo cree de verdad y se dan situaciones surrealistas, pero en lo positivo, que es que sale un paro semanal americano, como ha sucedido hace 2 días, muy malo, con un aumento de desempleo de 3,28 millones de personas de golpe en una semana, y el mercado lo que hace es interpretar que eso es bueno porque van a llegar más estímulos. Y ese es el punto bueno, en el que la credibilidad es potente. Segundo pilar para que la situación se resuelva. Bueno, pues aparte de que los estímulos sean infinitos, lo que tiene que suceder es que haya alguna cifra de reversión del virus. Ya no digo que sea buena, sino que deje de ser tan mala, sobre todo en el foco de atención que es básicamente Italia y en segundo término tal vez España, ¿no? Esto todavía no ha sucedido, pero por pura estadística histórica no debe tardar en suceder, de manera que tendríamos enseguida los dos pilares, ese patrón de dos pilares ya sujetando un mercado que se estabiliza. Y esto lo hilo con la última idea que había comentado al principio, que iba a abordar, que es cuál es el timing, cuál es el proceso evolutivo de todo esto. Pues el timing, en mi opinión, sigue siendo marzo dolor con estabilización a final de marzo, que es ya donde estamos, y que la estabilización está siendo incluso mejor de lo esperado, y abril, consolidación de esa estabilización y rebote. Todavía no vamos a plantearnos si ese rebote nos lleva a donde estábamos antes o no. Lo importante es ver cómo van saliendo las cifras, cómo se van reabriendo las economías y cuánto nos ha costado todo esto. Pero parece que el proceso evolutivo, el timing de mercado, se está ajustando a lo que habíamos estimado, que es en marzo esto se para, se estabiliza, parece que incluso está recuperando, y en abril lo que se produce es un rebote, un efecto de recuperación de mercado que anticipa la recuperación de las economías. Y en esas estamos, el aspecto es mucho mejor y yo me inclino por creer que tanto los dos pilares que habíamos identificado como el timing en dos fases está funcionando. Muchas gracias.